Voy a continuar en este video con la vuelta número 13. Con la vuelta número 13. Aquí ya está finalizando. Bueno, estoy finalizando la número 12. La número 12. Y voy a cerrar con mi punto deslizado la vuelta número 12. ¿Sí? Me voy a recorrer con puntos deslizados hasta llegar a este espacio del abanico, del primer abanico, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer un abanico aquí de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, así, ¿sí? Para que me quede de esa manera. Voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y en este espacio de la vuelta anterior, entre un abanico y otro, hicimos un espacio de cadena. Aquí es a donde voy a ingresar el gancho y voy a trabajar 1, 2, 3, 4 macizos, ¿sí? Voy a sacar mi gancho y lo voy a introducir en este espacio, ¿sí? Y voy a jalar la hebra así, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2 cadenas y ahora en este abanico, sobre este abanico voy a hacer un abanico igual de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, recordando que voy en la vuelta número 13 y me debe de quedar así, de esta manera, ¿sí? Este punto puff es un punto puff hecho de esta forma, ¿sí? Hay diversas formas de hacer este punto. Esta es una. Lo hice así para que quede abultadito, lo más abultadito que se pueda. Por eso lo hice de esta forma, ¿sí? Como este es estambre negro, casi no se distingue bien su forma, pero sí queda muy bien, ¿eh? En cualquier otro color que ustedes estén tejiendo esta falda, se va a ver muy bonito y se va a ver diferente. Bueno, va a tener mayor vista que el negro. Voy a continuar ahora con 2 cadenas y aquí en el primer triángulo que tengo voy a seguir disminuyendo. Voy a dejar el primer macizo y en el segundo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer el primero. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces en esta vuelta número 13 me deben de quedar en los triángulos laterales 13 macizos. Ahí están, ¿sí? Recordando que se está disminuyendo un macizo de cada lado, uno aquí y el otro acá, ¿sí? Por eso quedan 13 en esta vuelta número 13. Bueno, aquí voy a continuar. Ya hice esta parte, entonces aquí voy a hacer una cadena de separación y aquí tengo 3 macizos de la vuelta anterior. Aquí a un ladito del primero voy a hacer el primer macizo, el segundo lo voy a hacer sobre este macizo. Ahí llevo 2,
3, 4 y 5. Entonces, en esta vuelta número 13, tengo que tener 5 macizos en esta parte, en donde hice 3 macizos, aquí, 3 macizos de la vuelta anterior, ahora me tienen que quedar arriba de esos 3, 5, ¿sí? Y voy a hacer una cadena de separación y continúo con el otro triángulo que va ya en disminuciones y voy a repetir lo que hice en este primero, voy a repetirlo aquí. Aquí voy a dejar un macizo sin hacer y me voy a insertar el gancho en el segundo y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la vuelta anterior eran 15, ahora tienen que quedar 13, ¿sí? 13 en este triángulo, 5 en esta parte, ¿sí? Y 13 nuevamente en este triángulo, ¿sí? Y ahora me voy a hacer 2 cadenas y voy a iniciar con los abanicos. Aquí voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Voy a hacer 2 cadenas y en esta parte aquí voy a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Jalo un poquito para que no se me salga esta hebra y voy a ingresar mi gancho aquí. Aquí voy a jalar la hebra que dejé en espera, así, y voy a apretar un poquito para juntar esos 4 macizos. Voy a hacer 2 cadenas y ahora aquí el abanico son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Ahí está. Voy a continuar con 2 cadenas, dejo pasar este macizo y en el siguiente hago el primero, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Una cadena de separación y aquí hay que, en estos 3 que tengo de la vuelta anterior, ahora tengo que tener 5 aquí arriba. Entonces aquí hago 1, en el primero hago el segundo, aquí 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Así. Una cadena de separación y aquí dejo pasar un macizo y en el siguiente ingreso el gancho. Ahí está. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 cadenas y ahora voy a la parte de los abanicos. En la parte de los abanicos son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después 2 cadenas y en este espacio entre abanico y abanico hay este espacio. Aquí voy a hacer 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Jalo un poquito la hebra para que no se salga y voy a introducir el gancho aquí donde está el primer macizo que hice, aquí a un ladito, y voy a jalar esa hebra que quedó en espera y así voy a cerrar. Voy a apretar un poquito, hago 2 cadenas y continúo con el siguiente abanico en esta parte, en este otro lado, ¿sí? Aquí 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después son 2 cadenas, ahí está, 2 cadenas y en la parte de los triángulos dejo pasar el primero y en el segundo introduzco mi gancho y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una cadena de separación y donde tengo estos 3, ahora aquí me deben de quedar arriba 5. Ahí está, 1 y en el primer macizo voy a hacer el segundo, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, ¿sí? Y voy en el siguiente triángulo. Dejo pasar un macizo y en el siguiente ingreso el gancho y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y el 13. Ahí está, ¿sí? Y llego otra vez nuevamente a la parte de los abanicos y voy a hacer lo mismo, 2 cadenas y aquí un abanico formado por 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenas y en esta parte del medio voy a hacer 4 macizos, 1, 2, 3 y 4 y voy a hacer 2 cadenas
Y en este otro abanico voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenas de separación y nuevamente voy a continuar con el siguiente triángulo. Este proceso se repite durante toda la vuelta, ¿sí? Entonces estamos haciendo ya, ahí ya yo creo que ya se comienza a ver bien cómo tienen que ir estos rombos. Son unos rombos que primero empezaron aquí para ir creciendo y ahora van en disminución. Aquí va a ir creciendo en medio de estos dos, va a ir creciendo otro rombo, ¿sí? Y en los abanicos pues ya está cambiando la forma de realizarse. Vuelta tras vuelta va a ir cambiando, ¿no? Entonces pues continuamos con la siguiente vuelta en el siguiente video.